Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Como estos días son muy especiales, utilizaremos esa poderosa energía que está en el ambiente para restablecer la comunicación con nuestro ser amado, para que todo se arregle, para que se puedan entender esta misma noche. Tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un frasco de cristal o vidrio con tapadera, de preferencia que haya contenido café, pero si tienes cualquier otro está bien, no te preocupes por eso. 3 hojas de laurel seco, un poco de azúcar, que puede ser blanca, refinada, morena o lo que tengas en casa. Papel de color blanco, sin líneas ni cuadros, porque se cruza. Un bolígrafo, lapicero o marcador, de color rojo. Un poco de miel, de cualquier tipo. Y una vela de color rojo. También puedes utilizar blanca o rosada. Tomas el papel de color blanco y vas a dibujar una cruz en el centro, de esta forma. No importa que no quede recta, no te preocupes por eso. Sobre esta escribirás tu nombre de pila, por el que todos te llaman. Y luego escribes el nombre de pila de tu ser amado, el que quieres que te llame hoy por la noche, para hacer las paces, para solucionar las cosas y que regresen. Yo como ejemplo pondré mi nombre, Oscar. Oscar. Y pondré el nombre de mi ser amado a continuación. En este caso y para ejemplo pondré Ana. Esto lo vas a intercalar hasta ponerlos 9 veces. Tu nombre lo pondrás 5 veces y el nombre de tu ser amado 4. Empecemos. Oscar, Ana, Oscar, Ana, Oscar, Ana y por último mi nombre, Oscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Tienes que dejar algún espacio para llegar a toda la cruz. A continuación le vas a dar vuelta y harás lo mismo, el mismo procedimiento. Pondrás primero tu nombre de pila y luego el nombre de pila de tu ser amado. 9 veces. Tiene que llegar de punta a punta o lo más cerca que tú puedas. Empecemos. Oscar, Ana. Oscar, Ana. Oscar, Ana. Oscar, Ana. Y por último mi nombre, Oscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Harás 9 nombres hacia abajo y 9 nombres hacia el otro, para formar la cruz. Ahora vas a dibujar un corazón. No importa que no quede bien, pero lo tienes que dibujar. De esta forma. Trata que cubra todos los nombres. Así está bien. A continuación vas a cortar el papel con tus propias manos. Que el corte esté afuera del corazón. El corazón no lo debes de tocar. Empecemos. Hazlo con mucho cuidado. Hazlo con tranquilidad y con paciencia. Los hechizos no se hacen corriendo, ni con desesperación. Mejor cambia esos malos sentimientos por fe, para que te funcione a la primera. Recuerda que hoy por la noche tu amado se va a comunicar contigo, que van a hacer las paces, van a volver, van a regresar. Así es que hazlo con mucha fe, con mucha esperanza, con toda la ilusión del mundo. No importa que no quede bien, no te preocupes por eso. Así está bien, el sobrante no lo vamos a utilizar.
Te lo acerco para que veas cómo está quedando. Dibujas la cruz y colocas tu nombre y el nombre de tu ser amado hasta llegar al número 9 y harás lo mismo en el otro extremo. Todo lo vas a encerrar en un corazón y luego vas a cortarlo por el lado de afuera. El corazón no lo tienes que tocar. Ahora con el dedo índice de tu mano fuerte con la que escribes, le vas a aplicar miel sobre los nombres. Para esto puedes utilizar algún plato para no ensuciar tu mesa. Aplica suficiente miel. Harás una cruz de miel. Ahora en el otro extremo. Así está bien. Y lo dejas a un lado. En este momento ya puedes encender la vela de color rojo con un fósforo o cerillo y luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Toma las 3 hojas de laurel y las colocas entre tus manos de esta forma y dirás: hojas, actívense y lleven el mensaje, y las dejas caer. Tomas tu bolígrafo de color rojo y en la primera vas a escribir amor. Para escribir en una hoja, primero tienes que ubicar el frente, que es el más oscuro, el que estuvo en contacto con los rayos solares, la parte que hizo la fotosíntesis. Y la parte de atrás es la parte más clara, la que estuvo en la sombra. Asimismo, vas a ubicar la punta que estuvo en contacto con la rama. Así es que vas a escribir desde ese lugar hacia la otra esquina, en el lado más oscuro, en el frente. Ten en cuenta esto porque es muy importante. Tomas tu bolígrafo y con cuidado vas a escribir amor. Amor. En la segunda vas a escribir paz. Y en la tercera pondrás unión. Así está bien. Acercas tu vela y tomas tu frasco. Vas a tomar la hoja que dice amor y la vas a agarrar por el extremo que estaba unido a la rama y lo vas a quemar hasta la mitad. A continuación lo dejas caer en el frasco, de esta forma. Lo quemas hasta la mitad y lo dejas caer, para que no te quemes las manos. Harás lo mismo con el que dice paz y lo quemas hasta la mitad. Voy a acercar en este momento la tapadera, porque cuando deje caer el tercero lo tengo que tapar inmediatamente. Agarro el que dice unión y también lo quemo hasta la mitad. Y lo dejo caer. Lo tapo de inmediato y espero a que se apague. Hago esto porque necesitamos que el humo se encierre adentro, que impregne las paredes. A continuación, lo vas a agitar vigorosamente. Así está bien. Acercas tu corazón y destapas el frasco. El contenido lo vas a dejar caer en el centro de la cruz, de esta forma. Y lo vuelves a tapar. Lo dejas en su lugar y vas a doblar el papel 6 veces, de esta forma. Uno, 2, 3, 4, 5 y la sexta. 6 veces. Y lo aprietas muy bien.
Retiras el plato porque ya no lo vamos a utilizar. Acercas tu frasco y le aplicas una cama de miel. Aplica una capa generosa. Así está bien. Y dejas que pase por todo el fondo. Lo vas a mover de un lado a otro, hasta que el fondo quede completamente impregnado con la miel. En este frasco aún sigue saliendo humo. No te preocupes por eso, es normal. Tomas tu papel y lo dejas caer. De esta forma. Si tu frasco es muy pequeño, metes el papel a la fuerza, no importa que se estruje. Y a continuación, lo sepultas con una capa de azúcar. Ahora que ya lo has sepultado en una capa abundante de azúcar, te vas a llevar la orilla del frasco a los labios y hablando hacia adentro dirás el nombre de tu ser amado y repetirás: háblame hoy por la noche y arreglemos nuestra situación. Te amo, te amo, te amo. Y de inmediato cierras el frasco para que tu aliento quede por dentro. Colocas la vela frente a ti y el hechizo entre esta y tu persona, y con tus manos dirigidas hacia este dirás: mi Dios del amor, tú creaste el amor para que todos fueran felices, pero hoy no lo tengo y eso me entristece. Por eso te pido humildemente que esta noche tan especial toques el corazón de mi ser amado para que regrese a mi lado. Que así sea. En este momento, besa el frasco e imagina que estás besando a tu ser amado y llevas tu hechizo con mucha ternura hacia el lugar en donde guardas tus prendas íntimas. Tápalo con tus prendas y espera con ilusión su regreso. Al terminar el ritual, ya puedes apagar la vela con algún plato que tengas a la mano y ahogas la llama. Si lo haces con fe, hoy mismo tendrás buenos resultados. Es mi más grande deseo poderte ayudar para que vuelvas a ser feliz. Tus penas son mis penas. Si caes, trato de levantarte. Si lloras, te presto mi hombro. Si te sientes vulnerable, yo te abrazo, aunque sea en la distancia. Tú no me conoces a mí, ni yo te conozco a ti, pero aún así hemos formado una bonita relación. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Un maestro espiritual no es solo una persona que tiene muchos conocimientos y poderes. Más bien, es una persona que le ha tocado sufrir desde el vientre de su madre y que aún así busca la oportunidad para poder ayudar a los demás. Que Dios te bendiga por siempre, a ti y a todos tus seres queridos. Hasta pronto.